Cuando Cristóbal Colón llegó a América, pensó que había desembarcado en los dominios del Gran Khan en la China. El almirante traía expertos en idiomas como el árabe y el hebreo para poder comunicarse con los habitantes del nuevo continente. Pero la diversidad de lenguas encontradas en América fue impactante para los españoles. Colón escribió en su diario que cada provincia parecía tener su propia lengua. La diversidad lingüística del territorio que hoy es Colombia era mucho mayor de lo que es ahora. Se estima que había alrededor de 300 lenguas. Colón fue la punta de lanza de uno de los mayores exterminios culturales de la humanidad, consecuencia de la visión europea que venció sobre los pueblos indígenas. Ahora, después de más de 500 años, el gran desafío del país consiste en valorar y preservar los más de 60 idiomas que se hablan en el territorio colombiano. El saber de las lenguas atestigua una visión del mundo y su forma de entenderlo. Son el código por el cual el individuo le da significado a su cultura. Dan cuenta de la gran diversidad y simbolizan la resistencia cultural de un territorio. Cuando llegaron los europeos a América, encontraron en lo que hoy es Colombia una gran cantidad de pueblos con diversidad de culturas que confluían en la misma región por estar entre el norte y el sur del continente. Pero, al mismo tiempo, estas comunidades se mantuvieron aisladas por la accidentada topografía, lo que permitió que conservaran sus estructuras familiares, sus prácticas y su cultura, diferenciándose unas de las otras porque ninguna se había impuesto sometiendo a las demás. En un comienzo, pues, indudablemente el lenguaje gestual ayudó mucho a la comprensión. Poco después muchos indígenas muy avispados empezaron a aprender el español, ¿sí? Se llamaban los lenguaraces o ladinos, que podían entender el español y fueron realmente los primeros traductores. Más adelante españoles aprendieron también las lenguas indígenas, hubo misioneros durante el tiempo de la colonia que aprendieron la lengua indígena, los jesuitas adelantaron estudios maravillosos hasta el año 1770 y pico, que es cuando Carlos III da una orden para que se vayan del país y todos estos estudios dan al traste. Desde que se inició la conquista de América en 1492, la explotación indígena se realizó permanentemente por parte de los conquistadores, quienes los vendían a diferentes regiones de Centro y Suramérica. En la primera mitad del siglo XVI, se estima que la población indígena en lo que hoy es Colombia era de 3 millones de habitantes. Pero las enfermedades que portaron al continente los europeos, la pobreza que se generó en la segunda mitad del siglo y la violencia como método de represión española instauraron el exterminio que dio como resultado la extinción de muchos pueblos aborígenes, solo después de transcurridos 50 años de su desembarco a estas tierras. Como consecuencia del exterminio de la población indígena a principios del siglo XVII, los conquistadores de Centro y Suramérica vieron diezmada la mano de obra aborigen que trabajaba en los proyectos coloniales, en la explotación agrícola y minera. La capacidad demográfica descendió por el efecto de las matanzas, lo que significó un grave riesgo para la expansión de la colonización del Nuevo Mundo. Fue entonces cuando el comercio de esclavos floreció y Cartagena de Indias se convirtió en uno de los mercados más activos del tráfico de personas traídas del África. Se estima que al mes, aproximadamente 1000 esclavos desembarcaban en estas costas. Los que llegaban a lo que hoy es Colombia eran llevados a las plantaciones cercanas a Cartagena y Cali,
y a las minas de oro, ubicadas en Antioquia y Chocó. Agua tan llove y su tota moja. Agua llove pilaba, agua llove pilaba. Agua llove quitan la mucachita. La definición de lengua y sus orígenes es algo que aún presenta muchos misterios para los lingüistas. Buscar los principios del habla humana desde la Torre de Babel de las miles de lenguas actuales es una labor difícil. Reconstruir ese camino que han emprendido muchos científicos queda en el terreno de las especulaciones. Pero tal vez por excelencia, el código por excelencia de comunicación entre los seres humanos es la lengua, el lenguaje oral, el lenguaje articulado oral. Y pues indudablemente que va a reflejar la cosmovisión, la manera propia de entender el mundo, una comunidad, de acuerdo a sus propias vivencias o a su historia, a lo que ha vivido, incluso a su constreñida un poco geográficamente, de acuerdo a su situación geográfica, pues va a entender el mundo de una u otra forma. El ser humano es la única especie sobre la Tierra que tiene la capacidad de articular las palabras al tiempo que se generan en su mente. En instantes, la boca y la lengua se sincronizan para articular las ideas que genera el cerebro. Las lenguas, pues, naturalmente son orales. La escritura es una elaboración muy posterior a la lengua. El lenguaje oral se perdió en el remoto de los tiempos pasados. Tal vez no se pueda saber o reconstruir cómo fue. Así como se dice que todos los hombres venimos de una cepa común, pues se supone que las lenguas vienen de una cepa común y que se fueron diversificando a medida que se iban diversificando los pueblos. Ya reconstruir ese camino, que lo han hecho muchos científicos, pues es un poco difícil y queda un poco en el terreno de la especulación. Se puede tratar de reconstruir la glotocronología, que se llama eso. Masanacito, más gente en grande, hace jugado, ahí sentado, juego, galao. Los lingüistas están de acuerdo con que el cambio decisivo en la manera de comunicarse a través de la lengua se inició en algún momento tardío de la prehistoria. Las hipótesis gestuales sustentan que el lenguaje surgió de un sistema gestual en el que podrían haberse mezclado sonidos vocales. Las hipótesis vocalistas defienden la teoría que nuestros antepasados realizaron vocalizaciones por instinto, y de esta manera se combinaron los sonidos con distintos significados. En Colombia, desde la época de la colonia hasta la década del 70 en el siglo pasado, las políticas lingüistas le dieron prioridad al español como lengua preponderante, lo que originó un proceso paulatino de extinción de las lenguas aborígenes y criollas diseminadas por el extenso territorio colombiano. Además, el gobierno entregó la educación de los pueblos indígenas, que eran considerados salvajes, a grupos misioneros y religiosos, donde los procesos educativos fueron orientados hacia la castellanización y evangelización de pueblos hablantes de lenguas diferentes al español. La anterior política negó la dimensión del problema lingüístico en el país y desconoció que en Colombia miles de personas se comunicaban en múltiples lenguas distintas al español.